Jania Novel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Gracias, Rafa. Pues bienvenidos una vez más a este programa, su programa desde el Congreso. Gracias por acompañarnos. Hoy, sin duda, vamos a tratar un tema que nos interesa a todos, como mexicanos, como estudiantes y como profesores, la reforma educativa. Manuel, sin duda, 32 millones, casi 32 millones se encuentran en nivel básico, analfabetas, así que es impostergable hablar de esta reforma, lo que se quiere, lo que se consigue y sin duda la polémica que hay en las calles con el magisterio. Sí, sin duda, una reforma ya promulgada el 25 de febrero pasado, que además pues, nos han dicho una y otra vez tiene muchas virtudes, tiene pues concursos de oposición, no habría oportunidad de quedarse si ese maestro, si esa maestra no tiene el nivel para estar al frente de un salón de educación, un avance, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, servicio profesional de carrera, pues varias de las propuestas que efectivamente, Jania, algunos maestros pues no ven bien. Y que el Consejo Global de Competitividad en el Foro Económico de Davos nos sitúa en el número 115 de 133 países, un sitio en donde no es nada presumible. No, sin duda. Por eso vamos a hablar de este tema, así que los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a presentarles a nuestros invitados especiales. Nos da muchísimo gusto saludar al senador Fidel de Médicis. Muchísimas gracias a la Comisión de Educación, así que profesor, sabe sin duda del tema. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Senador Manuel Bartlett Díaz es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Senadora Laida Sansores, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con usted. Primero, las damas. Gracias. La reforma educativa. Hoy tenemos los temas en la Cámara, los temas en el Congreso, pero también el tema está en la calle. Sin duda hay un gran grupo que se está manifestando, que no le gusta. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos con esta reforma? Empezaría por preguntarles cuál reforma educativa. Hasta el momento se hizo la modificación al artículo 73, al artículo 3, pero no hay un solo indicio de que hay voluntad política para realmente llevar a cabo una profunda reforma educativa que es urgente y que podría ser el tema más trascendente para la vida del país. Si hubiese voluntad, yo hubiese tan solo empezado un diagnóstico que nos hubiesen presentado, porque aquí tenemos la mala costumbre además de que se reforma la Constitución, pero no se acompaña con el proyecto de las leyes secundarias, qué es lo que va a pasar, no tenemos ni siquiera idea de este contenido. Y lo que yo quiero precisar, si no hay un diagnóstico de cómo está hoy el país en este tema, pero además no se sabe siquiera, no se tiene información, cuántos comisionados, cuántos aviadores, cuánta burocracia, con cuánto se sangra el presupuesto educativo para toda esta simulación y esta corrupción que ha invadido la educación. Hay un nudo gordiano en corrupción y en impunidad. Y luego el primer paso que da es detener a un personaje del mundo educativo para sustituir una cabeza por otra. Y una más a modo, más servil para estos momentos. Entonces, esto creo que se cantó como voluntad de sanear y de limpiar la casa, de ordenarla, pues tiene un tufo de vendetta política y ahí se queda. Y por el otro lado, yo me quiero preguntar si realmente se están considerando estas realidades, estos Méxicos distintos. Hay liderazgos muy importantes diseminados en la sierra, en la vida del país, donde se trabaja en condiciones desiguales y que esto ha dado lugar a rebelión de maestros en diferentes puntos del país, sobre todo en los lugares más apartados, porque no se puede medir con el mismo rasero al que trabaja aquí con todas las comodidades y a quienes no tienen a veces ni siquiera pupitres para dónde sentarse. Y creo que además, para mí, el tema fundamental, si quieren llegar a una reforma educativa de gran calado, tendrá que haber una profunda descentralización en la vida del país, pensando en el municipio como el eje para darle calidad y no solamente quedar en estratos administrativos como hasta ahora se ha quedado. Sí, se descentralizó, pero para que paguen los estados y para que carguen los problemas, pero no para que pongan en juego su creatividad y la voluntad de impulsar una reforma que realmente sea trascendente.
Senador Bartlett, el coordinador del Partido del Trabajo, con toda la experiencia de haber sido titular del área, no sé si finalmente esta sea la mejor reforma, pero probablemente sí es necesario empezar a mover el sistema. ¿Es el mejor paso? ¿Se dio el mejor paso para empezar a moverla? Bueno, mira, el problema que hemos tenido con este gobierno es que es un gobierno mediático. Entonces se plantea la reforma educativa como la gran solución, así lo dijeron, a la educación en México. Es el gran objetivo está resuelto en esta reforma. Y la verdad hay que ponerla en su dimensión, es básicamente llevar a la Constitución el concepto de evaluación, ¿no? Y reformas en materia del estatuto laboral de los maestros. Los dos elementos son muy delicados y han generado ambos un gran problema en el país. El concepto de evaluación, como se ha manejado en México, es una imposición más de la OSDE. La OSDE ha venido dirigiendo la educación en México y uno de los planteamientos que hace es precisamente la evaluación. Ya existía aquí o existe un instituto de evaluación desde hace varios años que no ha servido para nada. Ahora se le sube a nivel constitucional y se establece que este criterio es el que va a reformar toda la educación y le va a devolver calidad a la educación, la calidad perdida. Bueno, una calidad que además se oculta porque se ha perdido. Bueno, ya introducida en la Constitución, el concepto tiene que aplicarse de acuerdo con la Constitución mexicana, ¿verdad? No con el concepto anglosajón, que es un concepto totalmente contrario al artículo 3. Nosotros votamos en contra. El concepto de evaluación viene de todas estas cuestiones anglosajonas del estudiar la individualización, ¿verdad? La cuestión de la educación, a final de cuentas, para los mejores, no la educación para todos. La educación nuestra del artículo 3 es todo lo contrario del concepto anglosajón de la educación. Es educación para todos, no la educación para los mejores, que es lo que plantea. La obligación del Estado es subir a todos, mejorar maestros, alumnos, comunidades, ¿verdad? Y una evaluación de este tipo es totalmente contraria a lo que plantea el artículo 3, que es la educación democrática esencialmente. ¿Verdad? Ya puesta en la Constitución, ya injertado este concepto, tendrá que aplicarse siguiendo los grandes principios de la propia Constitución. ¿Verdad? Ya lo decía Laida Sansores con toda claridad, este país no se puede evaluar como si fueran todos iguales, ¿verdad? Como si nada más evaluáramos a la élite de un país y a ver quién está abajo para que la educación se permita a quienes están en mejores condiciones sociales, económicas, regionales. Ese es el gran problema que plantea. Se tiene que interpretar en el sistema nacional que, para empezar, no es todo federal. En cualquier estado, el gobernador tiene la misma autoridad que el presidente de la República. Y aquí se ha venido manejando a los gobernadores como si fueran los empleados del gobernador, del presidente de la República, ¿no? Los gobernadores tienen responsabilidad educativa porque es un concepto que compete a los dos niveles. Entonces, para aplicar ese concepto en los términos de la Constitución de la República, democrático, no individualizante como está, necesitamos entonces tomar en consideración que la evaluación es solo una dimensión de la educación, no es la educación. Bien. Y tenemos entonces que pasar a una educación regionalizada, lo decía Laida, en donde sean importantes, las definiciones vengan también de los sectores, de los estados, de los municipios, y que se necesita una gran participación social de maestros, alumnos, comunidades, que son los actores de la educación en este país. Gracias, senador Bartlett. Senador de Médicis, secretario de la Comisión de Educación, ¿es la reforma que necesitamos, la que se requiere, o la reforma que se pudo, la que salió? Yo creo que es una reforma más. ¿Una de tantas? Una de tantas. ¿De relleno? Coincido con la senadora Sansores cuando plantea que no se puede hacer ninguna reforma educativa, que no se puede cambiar el modelo educativo con una simple reforma constitucional.
lo planteamos en la tribuna del Senado de la República, se necesita hacer un gran diagnóstico de cómo está la situación educativa del país. Se tiene que hacer una revisión exhaustiva para ver si el producto que está arrojando en cuanto al tipo de educando el sistema educativo nacional es el que requiere el país, el que queremos, para acabar con la inseguridad, para acabar con el conformismo del mexicano, para acabar con tantas situaciones que hoy azotan a este país. Es decir, el sistema educativo nacional cumple un objetivo. Habría que ver si ese objetivo se está cumpliendo, es decir, si los mexicanos que están saliendo del sistema educativo son los que se requieren para transformar la sociedad. Entonces eso solo te lo da un diagnóstico. Y aquí jamás se presentó un diagnóstico, mucho menos se presentó una exposición de motivos o cuál era el espíritu de la reforma. Entonces, en ese sentido, nosotros discutimos, sobre todo con los compañeros del Pacto por México, que no se podía, no se debía, porque se iba a trastocar lo que es el espíritu del tercero constitucional en cuanto a rectoría educativa. Se hizo una mezcolanza hoy de lo que es la rectoría educativa y de lo que son cuestiones laborales. Entonces, hoy estamos tratando de reglamentar cuestiones laborales que ya están plasmadas en nuestras leyes. Se dice en el medio, bueno, ¿y qué se va a hacer con los maestros faltistas? ¿Qué se va a hacer con los maestros que no dan clases? Pero eso viene perfectamente tipificado desde el 123 constitucional, apartado B, viene en la Ley General de los Trabajadores, Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, viene en el Reglamento de las Condiciones Generales en el Reglamento de las Condiciones Generales de la Secretaría de Educación Pública. Ahí vienen las causas de cese de un trabajador. No tiene sentido que hoy estemos reglamentando esa parte solo para adicionar lo que se llama la permanencia del maestro frente a grupo. Entonces, esta reforma que hoy se cacaraquea, dice bien Manuel en los medios, un gobierno mediático, está generando una gran convulsión nacional. Senador, entonces, falta un diagnóstico, hay que regionalizar y es un nudo gordiano. Nos permiten hacer una pausa, vamos a una cápsula, vamos a profundizar y regresamos de inmediato. Manuel. Volvemos, aprovechamos por supuesto para escuchar la cápsula, la crónica de Miguel Reyes Razo y regresamos aquí desde el Congreso.